Bienvenido leyenda, la pregunta del día de hoy es ¿cuál es el youtuber más guapo para ti? Déjame tu respuesta en la caja de comentarios. Juan Carlos Hernández Bejar y Patricia Martínez Bernal fueron una pareja que marcó la historia, y me disgusta explicarte que no fue por nada positivo, sino por algo realmente macabro. Déjame enseñarte algunos de los apodos que recibió esta pareja para que me vayas entendiendo. Los más famosos de ellos fueron los monstruos de Ecatepec, los carniceros de Ecatepec e incluso se les denominó como la Casa de los Horrores de México. Así que te pediré que guardes muy bien esos apodos en tu mente, para darle apertura a su despreciable historia criminal. Pero sin más dilaciones, recuerda que te habla Tesla, y esto es Test Misterios. Juan Carlos Hernández y Patricia Martínez nacieron en Lázaro Cárdenas del estado de Michoacán. Juan creció en una familia inestable, su madre era soltera y en lugar de criarlo con amor y enseñanza, decidió abusar constantemente de su hijo. Una infancia trágica por sucesos como era obligado a asistir al colegio vestido de mujer y presenciar a su mamá sostener relaciones íntimas con diferentes personas los fines de semana. En un principio, Juan Carlos no estaba motivado para ir a la escuela. Por esa razón, siempre tuvo malas calificaciones. No le gustaba prestar atención a sus maestros porque creía que su cerebro no funcionaba de la misma forma que sus demás compañeros. Poco después, el niño sufrió una grave caída desde un segundo piso que le generó un traumatismo cráneoencefálico. Después de un mes internado en el hospital, logró recuperarse de su accidente. Finalmente Juan dejó de ser un niño y enfrentó la vida adulta. En esta etapa consiguió varios trabajos, por mencionar algunos. Se desempeñó como mesero y vendedor ambulante. En ese mismo tiempo, se sintió atraído al ejército, por lo que terminó sumándose a sus filas. Juan Carlos se vinculó al 2º Batallón de Guardias de Cuerpos Presidenciales. Pero luego de vivir en carne propia lo que significa ser militar, se desanimó y terminó abandonando su uniforme. Patricia, su cómplice, era una mujer sumisa y provenía de una familia de pocos recursos económicos. No le gustaba la escuela, de hecho, nunca se entusiasmó por sus materias y por eso terminaba perdiendo la gran mayoría de ellas. A sus 6 años fue abusada íntimamente por un primo suyo que terminó por destruir su inocencia. De esta forma Patricia se hizo una mujer manipulable en la vida porque creció en una familia que la rechazó y la trató de forma miserable. En el año 2008, Patricia se desempeñaba como mesera en un restaurante del Estado de México. Juan Carlos solía visitar ese restaurante de manera frecuente. Es más, de hecho le gustaba gastar mucho dinero allí para captar la atención de Patricia. Y finalmente lo consiguió. La pareja comenzó a concretar sus primeras citas. Patricia siempre tuvo interés en conocer a qué se dedicaba el hombre, pues aparentaba tener una fortuna considerable. Juan Carlos, en una noche de una cita, le confesó mirándole a los ojos y sin soltar su mirada que sus ingresos provenían de sus servicios de asesino para la mafia local. Patricia no sintió miedo, todo lo contrario, se terminó enamorando aún más de él hasta el punto de mudarse para vivir juntos en una vecindad en Ecatepec. La pareja decidió tener 4 hijos y camuflar su vida delictiva con una fachada de venta de ropa, celulares, perfumería y todo tipo de accesorios por las calles de su barrio. De esa forma, se iban ganando una buena imagen con sus vecinos.
Quiero que entiendas este caso en el camino que considero el más prudente. Por eso quiero hablarte un poco sobre los trastornos mentales que esta pareja tenía instaurado en sus vidas. Juan Carlos era un hombre que padecía un trastorno de la personalidad y una psicosis. Estos sucedieron en buena medida en su infancia, luego del abuso y maltrato que vivió por parte de su madre, también por el traumatismo cráneoencefálico que sufrió y finalmente por su frecuente consumo de sustancias ilícitas. Solía alucinar con frecuencia, incluso en una de las últimas entrevistas que concedió, aseguraba ver a un perro justo al lado de su entrevistador, pero nada más, era un juego de su conciencia. Sus entrevistas son muy polémicas y atemorizantes, porque se le ha escuchado declarar que tiene una necesidad incontrolable por asesinar. Asegura que uno de sus rituales favoritos es beber sangre humana en periodos de 3 meses. Ha hecho conclusiones demasiado inquietantes, como llamar a su esposa una leona. Para Juan, su relación con ella es como la de ese tipo de felinos donde la hembra ayuda a que el macho se alimente. Y bueno, si le quitamos la metáfora, está asegurando que su esposa era quien lo impulsaba a cometer delitos. Pero hablemos de la salud mental de su esposa. Ella fue diagnosticada con una inteligencia límite. Según la psicóloga y criminóloga Mónica Ramírez Cano, ella tenía una obsesión por retener a su esposo sin importar las consecuencias. Según los análisis, esta pareja tiene muchos rasgos psicológicos en común que las demás parejas de asesinos seriales tienen. Una de estas características es la actitud compasiva de las mujeres por sus hombres, incluso si en esos deseos se encuentran las peores torturas. Y siguiendo la dirección de este análisis psicológico, se concluye que si no se hubiesen conocido nunca, es probable que ambos hayan cometido delitos. Pero sin lugar a dudas, su nivel de maldad no hubiese llegado tan lejos. Ahora sí, aquí inicia su extenso recorrido de víctimas. Patricia Martínez nunca sintió miedo de quitarle la vida a otra persona. Desde un principio parecía disfrutar de ello, así que su trabajo era ingeniarse la forma de cómo conducir a sus víctimas al fin de sus vidas. Para ello, la mujer engañaba a sus víctimas hasta el punto de llevarlas a su casa. Si la víctima accedía hasta ese punto, ahí terminaría su vida. Una vez dentro de la casa, Juan Carlos las comenzaba a torturar. Una de sus actividades favoritas era abusar íntimamente a todas sus víctimas, y Patricia ayudaba a reducir a las víctimas para que no se pudiesen resistir. Luego de eso, solía cortarles el cuello o estrangular a sus víctimas. Finalmente cortaba en pedazos los cuerpos de las personas que asesinaba, y aunque hasta aquí sabemos que juntos eran lo suficientemente perversos, déjame decirte que algunos restos de sus víctimas solían ser cocinados para la comida de ellos dos y sus hijos, y aquellas partes que no tenían un buen sabor se las daban a sus perros. La primera víctima fue una joven de apenas 22 años que, ilusionada, fue a la casa porque le prometieron una entrevista laboral. Ella quería ganarse la vida honradamente, desempeñándose como empleada doméstica. Una vez adentro, su vida se oscureció para siempre cuando Juan Carlos, con extrema agresividad, la golpeó, la condujo al baño donde la torturó mientras la abusaba. Mientras esto sucedía, Patricia esperaba afuera con sus hijos, mientras les mentía a sus hijos con lo que hacía su papá. Luego la mujer ingresó a la casa, desmembró a la joven y cocinó su carne para cenar con su esposo. La segunda víctima era su propia vecina. La convencieron de ayudarle económicamente. Con ese anzuelo la trajeron a la casa. Una vez dentro, Patricia la ató y unos minutos después se salió de la casa y su esposo ingresó, la metió al baño, la torturó y finalmente la asesinó. Su cuerpo lo diseccionó, mientras una vez más Patricia esperaba afuera con sus hijos. En el 2015 se mudaron de la vecindad.
En su nueva residencia identificaron a su tercera víctima, como siempre, otra mujer que fue antigua vecina de la pareja. El ritual se repitió, pero cambiaron algunas cosas. En esta ocasión la embriagaron y entre los dos la abusaron íntimamente. Luego de ahí, todo fue igual. Terminaron cocinando la carne para comérsela. El próximo crimen sería aún más cruel porque involucró a una mujer y a su hija de 10 años. El método de operar fue el mismo que el de sus víctimas pasadas. Patricia le mintió a la mujer y logró atraerla a su casa. Allí comenzó la tortura para ambas. Su hija no dejaba de llorar por lo que veía que le hacían a su madre, pero ella corrió con la misma desgracia. Ambas fueron torturadas, abusadas y cortadas en pedazos, y como era habitual se comieron algunos de sus restos. La sexta y última víctima era hija de la tercera mujer que asesinaron. Su destino fue el mismo que el de todas las víctimas. Juan Carlos solía guardar en frascos de alcohol algunos órganos de sus víctimas porque posteriormente servían de ofrenda a la Santa Muerte. Otros servían como mercancía que vendía a santeros o fetichistas de la zona. Un dato que me terminó por helar la sangre fue saber que Juan Carlos practicó relaciones íntimas con muchas de sus víctimas después de que les haya quitado la vida. Las desapariciones de estas mujeres comenzaron a ser investigadas progresivamente por las autoridades locales y competentes del Estado de México. La Fiscalía determinó un punto en común entre todas las desapariciones, y es que todas conocían a la misma mujer que les vendía ropa. Luego, se estudiaron las últimas llamadas que realizaron algunas de ellas antes de desaparecer y se logró determinar que todas desaparecieron dentro del mismo área. Poco a poco dieron con una dirección sospechosa. Se trataba de una vivienda ubicada en la calle Playa Tijuana, en la colonia Jardines de Morelos. Esta casa llamó la atención de las autoridades porque ahí vivía una pareja que vendía ropa, descripción que encajaba perfectamente con la pesquisa anterior. Finalmente, el 4 de octubre de 2018, la pareja fue arrestada mientras trabajaba vendiendo ropa en la calle. Esa tarde tenían un coche de bebé y cuando la policía lo registró, encontró restos humanos dentro del coche. El 6 de octubre de 2018 fueron llevados al Centro Penitenciario de Reinserción Social de Ecatepec y 10 días después fueron vinculados formalmente con el feminicidio de Nancy Huitrón, una de sus víctimas. Su juicio tuvo lugar el 1 de octubre de 2019. Ambos recibieron una condena de 327 años de prisión sin ningún tipo de acceso a la libertad condicional. De esta manera, la Fiscalía anunció que ambos pasarán el resto de sus vidas detrás de las rejas, poniendo así un punto final a uno de los casos más hirientes en la historia mexicana. Sin más que decir leyenda por hoy, sígueme a todas mis redes sociales para estar más en contacto y que las dudas te acompañen.